Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Dicen que la música es un lenguaje universal, y así lo ha comprobado nuestro invitado de hoy, nacido en Bogotá, Colombia, quien sin importar en qué continente se encuentre, logra conquistar a las audiencias. Cursó el doctorado en dirección de orquesta y ópera en la Universidad de Arizona, en Estados Unidos. Ha obtenido premios internacionales y dirigido agrupaciones como la Orquesta Sinfónica Nacional de Paraguay, la Ópera de El Cairo en Egipto, y a la Orquesta Sinfónica de Surabaya en Indonesia. De 2014 a 2022 fue director de la Ópera Nacional de Malasia y hoy está en La Fogata. El director de orquesta, Juan Daniel Montoya Valencia. Quédate a conocer su historia. Muchas gracias por acompañarnos en este programa tan especial, La Fogata, que se enciende hoy con el pretexto de la música y la historia de un director de orquesta que tiene mucho para platicar, aunque en realidad es muy joven, pero que ya ha recorrido países muy distintos al nuestro y muy interesantes. Juan Daniel Montoya Valencia, bienvenido a La Fogata. Muchísimas gracias por la invitación y qué bueno estar aquí con todos ustedes y esta vista tan hermosa. Pues esperemos que tengas muchas oportunidades más de disfrutar esta vista con nosotros y de acompañarnos. Gracias, esperamos que sí. Cuéntanos un poquito, en tu familia se vivía la música, ¿no? Sí, bastante porque mi papá es músico. Él es un poco más por el lado popular, pero pues es un gran cantante, gran guitarrista. Ese era el instrumento. Nunca me fui por la guitarra, pero entonces gracias a eso, pues la música siempre estuvo en el hogar y pues de ahí fue como que siguió todo, yo creo. ¿Te imaginabas que eso que se vivía, que se practicaba quizás todos los días, que era parte de la vida familiar, te iba a llevar a países tan lejanos, a experiencias tan diversas? La verdad, no, pues pensándolo bien, yo no creo, pero igual yo creo que uno sí se imaginaba pues como dando conciertos desde pequeño, uno tenía como ese imaginario, como que voy a ir a estos lugares, voy a... Yo me imaginaba como mucha gente viéndome tocar o hacer lo que sea y pues como que está sucediendo ya. Y qué bueno, y que de maneras tan diversas, en algún momento en tu casa te dijeron, mejor estudia para contador o para abogado. No, de hecho, pues ese comentario me parece muy válido, me parece muy interesante porque en muchas culturas sí, la música es vista así y eso es algo que hay que afrontar. Yo viví muchos años en Asia, pues seguro más tarde hablaremos de eso. Y allá, por ejemplo, también se vivía mucho eso. Para muchas familias, de hecho, que un hijo o una hija vaya a ser músico es tragedia familiar. Y entonces eso culturalmente no es solamente en México, no es solamente en Colombia o en Latinoamérica, no, Asia también tiene ese problema, yo diría que un poco más grave. Entonces, en mi caso, pues no hubo problema. Yo creo que ya como estamos, pues como hablando en confianza, era más como decisión mía, porque mi otra pasión son los aviones, pues volar, pilotaje, y esa fue como la disyuntiva mía, como que, ¿será que me dedico a la aviación o a la música, aviación, a música? Y en una decisión así de último momento, gracias a varios consejos de familiares y todo eso, como que, bueno, sigamos por la música a ver qué pasa. Entonces nunca hubo no, por favor, no, como No, suele haber. no. Ni en ti hubo dudas. Pues yo creo que las dudas son normales y más en música, porque, o yo creo que podríamos decir que en las artes, porque pues las artes yo creo que son carreras que son así, ya uno mira para atrás y uno es como que valió la pena no tirar la toalla. No sé si acá se dice así también. Sí, sí, sí.
pero sí, claro, pues que hay momentos que es uno como que... y además la música y también las artes son muchas cosas, por ejemplo, de audiciones, de entrevistas, audiciones, entrevistas. Entonces la carrera de uno se construye encima de muchos no. Yo de hecho le doy ese consejo mucho a los jóvenes porque, porque hay que tener mucha fuerza mental, hay que tratar de cuidar la salud mental, tener en cuenta que es eso, o sea, las carreras de nosotros están construidas sobre nos, pero uno a la final solo necesita uno o dos o tres sí. Entonces, si en la vida, no sé, te dicen 120 nos, pero te dicen tres sís claves, esos eran los que necesitaban. Entonces, mentalmente uno tiene que tener mucha fuerza, mucha fuerza de voluntad, como para visualizarse donde uno quiere ir o para olvidar, pues todo eso no, porque en realidad a veces ni siquiera es que sean malos. Por ejemplo, como lo que nosotros hacemos, como vos haces también a veces, por ejemplo, un programa en vivo o algo así, la música también pues pasa en vivo y las audiciones, por ejemplo, pasan en vivo y uno puede tener una audición súper lista y ese día por alguna razón le salió mal, porque somos humanos. Entonces a veces no es uno, a veces es el clima, a veces es lo que comió, o a veces son muchos factores. Entonces eso es lo que uno aquí tiene que tener en cuenta que hay que seguir adelante. Y ahí es donde pues de pronto aprovecharía dar el consejo que ya ahora como que la salud mental ya está como tan normalizada, ya ahorita la cuestión psicológica y de esto no es como que está loco, no. Entonces que lo aprovechen, si tienen oportunidades, sean pagando, sean gubernamentales, sea lo que sea, que busquen esas opciones porque son muy saludables para las carreras de los artistas sobre todo. Hablando de la salud mental y de los artistas, ¿te tocó vivir la pandemia o la parte más fuerte de la pandemia por COVID-19 todavía en Malasia? Sí, ¿Cómo fue ese proceso de estar, ya estabas lejos, pero ahora más, pues sin la posibilidad de moverte tanto sí, quizás? esa fue una experiencia interesante porque la pandemia en Malasia fue en serio, por decirlo así, porque allá era, o sea, cerraron todo por barrios, por sectores, y lo cerraron con rejas, con mallas, con ejército, con tanques, o sea, a lo película, lo que uno ve en las películas así de zombies y Es broma. eso pasó allá en Malasia. Entonces fueron muy drásticos, a la misma vez fueron muy organizados, entonces usaron muy bien la tecnología, entonces la recuperación fue muy sólida, pero la pandemia y la soledad sí fue como que... y yo vivía solo allá, entonces a mí lo que me perjudicó bastante es como que los amigos míos quedaron en otro distrito, hacía lo No película, podían y entonces moverse. uno no puede pasar al otro. Uno no podía pues ni salir más de 100 metros de la casa y estaban cuidando eso. Entonces, eso fue algo, sí, fue algo interesante. Igual allá también pues hay muchas ventajas tecnológicas, entonces pues el internet funciona súper bien, es súper rapidísimo. No sé, pues nunca me imagino una pandemia como hace 20 años, no sé, como o hace 30 cuando yo estaba en el colegio, pues, o sea, no había celulares, no había nada. Entonces ahorita yo creo que fue duro, pero gracias los años que estamos, la tecnología donde está, yo creo que nos logramos adaptar y pues lógicamente mucha gente, no solamente la gente que no lo logró por la parte del COVID, sino pues también por la parte mental que fue fuerte. Pero sí, fue una experiencia interesante y yo creo que sí, si hay momento para conocerse uno mismo es ese, yo creo. Estar solo. Y en ese país que es lo más lejos que puede irse uno de Latinoamérica, yo Claro, creo. estamos hablando que, bueno, Malasia está al sur de China, ¿no? No sé Sí, si más cerca de Australia, China, India. es el sureste asiático, es esa colita pues que queda ahí el Malasia y a lo último está Singapur, que es un país-estado pequeño. Pero el chiste pues que yo hago siempre es que si uno hace un hueco así en Kuala Lumpur, en la capital, uno sale a Colombia. O sea, estamos directamente En al un otro mapa, lado, literal, lo haces y así en sales. un globo terráqueo. Así.
son 12 horas de diferencia en cuanto a tiempo Ujú. y eso es, Del estamos otro lado del mundo. exactamente al otro lado. Aquí en Michoacán, pues, tenemos, las pirecuas, los abajeños, los sones, que cuando estamos lejos nos remiten a estas tierras a través de la música. Yo quiero que me platiques cuáles son esos géneros, esos ritmos, esas canciones que a ti te llevaban a tu Colombia, pero tiene que ser después de la pausa, porque Ah, esta claro que fogata sí. ya está calentando y tenemos que hacer una pausa, pero estamos con Juan Montoya aquí en la fogata desde Colombia, desde Malasia y desde muchos lados que ha visitado y en los que ha vivido aquí en Morelia. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Recuerde que puede repetirse este programa en YouTube, en Facebook, donde podrá encontrarnos con toda nuestra programación y principalmente la fogata que hoy recibe a Juan Daniel Montoya. Y yo te preguntaba de esos géneros que te llevan a tu casa. Decías, tu papá Carlos Sí. Montoya, dedicado a la música más popular, pero ¿qué escuchaba tu mamá? ¿Qué escuchaban en tu casa que te lleva a ese lugar? Pues yo creo que aquí es importante hablar de algo que nos une mucho a México, y es que las culturas, y de hecho lo que escuchábamos o lo que escuchaban, por ejemplo, mis padres, hay mucha influencia mexicana. Entonces, no soy muy bueno con nombres o canciones, pero por ejemplo, era muy normal ver a mi papá tocando boleros. Mi mamá canta bastante bien, pues no se dedica a la música, pero súper afinada y canta bastante bien. Entonces, o sea, yo creo que esa es la música con la que nosotros crecimos, pues en la familia, porque siempre, como te digo, pues siempre había música, siempre alguien estaba tocando. Pero la cuestión, yo creo que podríamos decir eso, como muchos boleros, muchas, no creo que pues ya rancheras y eso no, pero mucho bolero que también yo sé que hay mucho acá en México y esa influencia pues como que se intercambia mucho. Así de intensos, casi como las óperas. Ahí arrojamos todo el corazón. Sí, 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 pues claro, cada bolero es un drama total y eso es la ópera, eso es un drama. Sí. Cuando eras joven y decides que, bueno, que sí te quieres ir por el camino de la música, que vas a estudiar, ¿recuerdas cómo llegó la música de orquesta, de concierto a ti? ¿Cómo dijiste: "Ah, por ahí es el camino"? Sí, yo hice parte de un programa en Colombia que fue un programa inaugurado por el presidente César Gaviria. Este programa yo creo que nació muy a la par del sistema de Venezuela. En Colombia todavía existe, se llama Batuta. Entonces es un programa de escuelas de música gratis en todo el país. Entonces, por ahí yo creo que surgió ya la parte, porque yo tocaba en mi casa, había un pianito, pues, y yo tocaba mucho ahí, pero ya cuando entré a esa escuela batuta, la que me tocaba, porque era como por sectores, ya ahí, yo creo que ya ahí todo se fue encaminando, porque era, pues, te daban los instrumentos, te los prestaban, te daban clases de música, había cosas corales que son, pues, muy importantes en la educación básica musical. Yo creo que todo el mundo debería ser parte de un coro, vaya o no vaya a ser músico, porque eso es, yo creo que los cimientos. Y entonces todo eso yo creo que sirvió mucho, pues yo siempre le agradezco a este programa. ¿Cómo ves el avance de estos programas? Porque entiendo que es un modelo que se ha extendido por Latinoamérica, ¿no? En Morelia y en México en general también existen esta suerte de coros, de orquestas que, bueno, buscan llevar la música hasta el Ajá. que no tenga, ¿no? Porque al final de cuentas también es una carrera cara, ¿no? Comprarte un cello, un violín, Claro, las clases. eso es verdad, eso es verdad. Yo creo que lo más caro es eso, los instrumentos, porque, por ejemplo, una trompeta buena, no sé, puede valer 2, 3 mil dólares. Lo que acabaste de decir, si alguien está tocando un instrumento grande como el cello o el contrabajo,
ahí van otros $3.000, $4.000. Entonces, estos son programas que tienen que ser patrocinados, no necesariamente por el gobierno, ojalá que sí, pero puede que no, porque por ejemplo, ya en Medellín, hablando ya más de ciudad, Medellín tiene un programa de orquestas que es muy bueno, es pues de los mejores del mundo, y este programa fue fundado con el apoyo del el artista Fernando Botero, no sé si lo conoces, el que Sí, sí, pinta sí. los gordos, las gordas y todo este figurativo. Entonces él donó, si no estoy mal, $1.000.000 y con eso ya fundó todo el arranque de las escuelas. Yo creo que el éxito que estas escuelas han tenido en Colombia, que es lo mismo que han tenido en Venezuela, creo. No conozco mucho de Venezuela, pero el caso de Colombia es muy exitoso también. Es que lo que cuando a mí me preguntan, yo siempre les digo, es la geografía, es dónde están ubicadas. Porque, por ejemplo, uno puede hacer la mejor escuela de música aquí en el centro de Morelia, pero si hay un niño que tiene todas las habilidades, pero vive 2 horas de ahí, él no puede llegar, punto. O así lo lleve la abuelita o el abuelito o lo que sea, pues de pronto puede llegar una vez. Entonces, el éxito de estas iniciativas son la geografía. Entonces, eso es lo que pasó en Medellín, que era simplemente escuelas pequeñas, pero muy bien localizadas. Entonces, los niños después del colegio caminaban, a algunos les quedaba lejos, pero lejos caminando. Entonces, ese fue el éxito de eso que todavía siguen hasta ahora y es un programa que ha crecido muchísimo y que no solo se centra también en la cuestión musical, sino también en la cuestión cultural y social. Entonces, ya el objetivo no es que salgan los super músicos, sino que estos niños de estos barrios a veces marginados tengan cosas que hacer y tengan opciones diferentes a la delincuencia o la droga o a no hacer nada, pues. Mm. Entonces, yo soy defensor de estos programas y donde voy hablo de ellos porque vale la pena, pero siempre insisto, porque en Malasia también el gobierno me contrató en un momento para trabajar un poco en eso, pero tenían esa visión, como que hacemos un centro gigante, Sí. tal, y no, pues sí, hágalo, pero no, o sea, si Hay que el niño llevarlo, de la ¿no? vereda que no tiene, donde no hay bus, hay que poner algo allá, así sea una chocita, una casita pequeña. Y muchas de las escuelas de música de Medellín al principio, de hecho, eran muy pequeñas, eran casas que en los primeros pisos les tumbaban los muros, solo dejaban las vigas y ahí ya eso era el salón de ensayo. Y creo que pues ya ahorita, como el programa ha sido tan exitoso, pues ya hay centros Claro. musicales, pero así empezó. Entonces, Después de Batuta, sigues tu formación. ¿Cuándo decides salir de Colombia para yo salí continuar? de Colombia en el 2006. Entonces, eso fue lo curioso porque yo empecé a viajar desde el 2004, que empecé a ganarme becas, entonces hice un par de cursos de verano en Nueva York, yo era pianista, pues el pregrado mío es en piano. Después hice otras becas de cursos de verano en California, pero ya salí de Colombia en el 2006. Cuando terminé mi pregrado, pues mi universidad, y me gané pues una beca para seguir en el máster en piano en Estados Unidos. Entonces, sí, llevo ya rato fuera de Colombia desde el 2006. Sí. ¿Y la dirección orquestral? La dirección orquestal, yo estudié un poco durante mi pregrado, durante la universidad en Colombia, con la maestra Cecilia Espinosa. Hice creo que año, año y medio, porque ya me gustaba. Ya tenía como esa inclinación y ella pues es una excelente maestra. Ya cuando ya pues me fui a seguir con el piano, durante el máster fue que también conocí otro profesor de dirección allá en Estados Unidos y a la final ya me decidí del todo y entonces terminé el máster en piano y hice otro máster en dirección en esa misma universidad. Entonces hice 2 másters allá y yo creo que ese fue el punto, ya pues seguro esa es tu pregunta, como ese fue el punto ya como de, bueno, sigamos ya con la dirección. El piano no lo he abandonado por completo, pero la dirección es una cosa que quita mucho tiempo y el piano también. Entonces son decisiones que hay que tomar porque en la música nos gusta hacer todo muy bien. Entonces el piano es una cosa que te puede quitar 6, 8 horas al día, todos los días de tu vida.
Entonces otra cosa también que me ponía a pensar mucho, porque la dirección pues quita mucho tiempo también, o hay que invertir mucho tiempo más bien, pero estás interactuando con la gente, estás construyendo con un grupo, con una comunidad. En cambio, la parte instrumental es una parte muy solitaria. Entonces, son, digamos, bien estudiadas 4 horas al día, pero son 4 horas al día vos con el piano y ya. Entonces, son diferentes estilos de vida y cada cual pues escoge. Pero para mí la dirección me agarró por eso mismo, como producir esos sonidos tan grandes trabajando con la gente me agarró de una, sí. Yo sé que hay mucho trabajo detrás, pero ¿qué sucede el día que te plantas enfrente de la orquesta, 80, 100 músicos? ¿Qué pasa por tu cabeza? Pues la verdad, he tenido la fortuna de que nunca he sido una persona nerviosa, entonces, desde que me acuerdo. Entonces eso me ha ayudado mucho, como vos decís, hay mucha preparación antes, muchísima, muchísima, porque yo lo que hago en los ensayos es como yo y yo creo que muchos directores, uno más o menos planea qué puede salir mal, pero no en no en términos catastróficos, sino que puede salir mal para arreglar. Y estos son los ensayos, o sea, la gente va a un concierto un viernes, por ejemplo, acá en Morelia, pero nosotros desde el lunes estamos ensayando, o sea, son lunes 3 horas y media, o sea, son tres tan concierto. Entonces, toda esa preparación es para que todo suene muy bien y uno como director cuando llega es como a trabajar en eso, en como predecir qué puede salir mal para ahorrar tiempo de ensayo, porque yo creo que lo primordial como director es usar muy bien el tiempo de ensayo, porque son profesionales siempre pendientes de vos, saber qué querés, cómo lo vas a hacer. Y uno no puede llegar ahí como, hola, ¿cómo estás? Relajado. No, es como tan, porque eso también demuestra respeto a ellos también. Entonces, prepararse bien, tratar de predecir qué se necesita mejorar. Igual uno nunca lo hace al 100%, o sea, uno a veces dice, y se equivocan en otro lado. Y ahí es donde pues también la experiencia viene como que, no me esperaba ese error, pero arreglémoslo. Claro. Y eso A estar prediciendo cómo va a funcionar el equipo, ¿no? también, El y público, cómo va a reaccionar. sí, el público ya, eso pues es en el día del concierto, pero tenés razón, también es interesante. Los retos pues más grandes que he tenido es cuando uno se acerca a países que no hablan ningún idioma de los que uno habla. Entonces yo hablo varios idiomas, pero ha habido países en que son dos personas que hablan inglés, entonces uno le dice a los dos y los dos voltean y bla, 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 y uno no sabe si a ¿Hasta la dónde final de la llega? orquesta llegó lo que uno dijo. Entonces ahí es donde la batuta, pues, y lo que uno hace, porque a la final es mejor hablar menos cuando pasa eso, porque cada vez que uno dice algo, pues se tienen que traducir entre todos, entonces uno ahí como esperando, ya llegó Y a hasta lo allá al mejor se fondo distorsionó. y allá al final. Entonces eso me ha pasado, sí, en estos países del este de Europa que, que tocan muy bien, pero sí para uno tal cosa, y a veces como que, y lo que vos decís, uno mira al de atrás y el de atrás es como, y uno, ¿qué le habrán dicho? Pero son experiencias y sí, uno se va acomodando pues de acuerdo al país que va. Sí. ¿Cuál es la partitura que más trabajo te ha costado trabajar, valga la redundancia? No, yo creo que hay cosas que son, yo no creo que haya una partitura que sea más difícil, yo creo que más bien a veces va uno a lugares en que la música es más fácil para ellos y otras no. Entonces, por ejemplo, no sé, cosas que tienen, por ejemplo, el saborcito o el swing de, por ejemplo, obras latinoamericanas, cuando uno las lleva a algunos países, a veces no entienden lo que pasa, entonces, o a veces no entienden, o sea, lo que es lo que le sale natural a una orquesta en un país, en otro país no. Entonces, yo creo que esos son los retos, más que la obra en sí, es cómo traduce uno esas intenciones de a veces músicas con influencias folclóricas a personas que no tienen idea
de que es un guapango, por ejemplo. Entonces es como que, y ahí es donde está el trabajo de uno. Y ahí es donde me refiero, volvemos a lo que te decía de los ensayos. Uno ya como director ya predice como que esta gente puede que no entienda cómo Hay que funciona ponernos esto. a bailar primero. Sí, sí, sí. O a escuchar algo. Es más, una vez vi un director que hizo eso y le funcionó, como que puso el celular, vea, esto es como medio, pues como que tiene la clave, el sonido de la clave y todo el mundo, "Ay, y lo puso así, todo el mundo, como que, "Oh". Igual pues no sonó con el sabor latino que le damos nosotros, pero son herramientas que uno usa. Entonces yo creo que por ahí va más, por ahí puede ir más las dificultades que uno encuentra ¿Qué es con lo las más diferentes. extraño que te ha tocado hacer a ti Lo más extraño. para conducirlos a donde tú quieres? No, la verdad, pues no me ha tocado nada raro, pero sí a veces pues le toca no cantar, pues. Okey. No me ha tocado bailar, sí, ojalá no me toque porque no bailo. Pero sí, a veces, pues uno en realidad, por ejemplo, como yo dirijo tanta ópera, uno termina cantando mucho también. No con la voz pura de ellos, pero sí parecido. Pero sí, a veces con la orquesta, uno a veces le toca crear ruidos o sonidos, por ejemplo, para explicar cosas y acentos o sabores y eso. Entonces yo a veces miro videos y es como que, "Uy, ¿yo qué estoy haciendo ahí?". Entonces a veces le toca a uno salirse de la zona de confort y empezar a hacer los sonidos con la boca o lo que se necesite. Ya nos hablabas de los diferentes países donde has estado 8 años dirigiendo en Malasia, la ópera de Kuala Lumpur, de la Sí. capital. Fuiste también el primer colombiano en dirigir la ópera de Egipto. Bueno, no sé En si ya el haya Cairo, habido un sí. segundo, pero Hasta o donde yo si sé, sigue no, pero siendo el colombiano en Egipto. Quiero que me cuentes eso después de esta pausa a la que tenemos que ir. Acuérdense que estamos en La Fogata con Juan Montoya, conociendo este mundo de un director de orquesta que pues hace poquito estuvo en Morelia dirigiendo a la Orquesta Sinfónica de Michoacán y que queremos que esté muchas veces más. Vamos a la pausa y regresamos. Muchas gracias por continuar en La Fogata platicando con Juan Montoya y el primer colombiano, si no es que el único hasta el momento, en dirigir en el Cairo esta ópera de Egipto. ¿Qué te llevó a Egipto? ¿Cómo fue? Pues eso fue una experiencia interesante. He tenido pues la fortuna de ganar varios concursos de dirección. Entonces, uno que gané en Bulgaria, uno de los premios era de dirigir la ópera, la Orquesta Sinfónica del Cairo, en la ópera del Cairo. Entonces, ese fue el concierto, pues esa fue la razón por la que fui. Y sí, pues es una experiencia genial porque pues es de lo que hablábamos al principio, como que uno se imaginaba esas cosas o que uno ve Egipto en películas y documentales y ya pues uno estar allá y en una de las óperas más importantes del mundo porque históricamente pues la ópera del Cairo tiene mucha historia. O sea, muchos compositores de los más famosos tienen vínculos importantes con Cairo, han tenido históricamente, pues Cairo es una ciudad como un eje cultural exótico, por decirlo así. Entonces, me encantó estar allá. Claro, uno se imagina muchas otras cosas, ¿no? Sabemos que la música de orquesta, la música de concierto, pues se toca en todo el mundo, pero ya lo decías, ¿no? Hay matices, hay acentos. Hace poco leía, no me acuerdo de qué obra, pero que mientras en un país se toca como algo popular, ¿no? Algo alegre, algo que la gente disfruta en un día cotidiano, en otros países pues es de concierto con frac y con mucha seriedad. Sí, sí, yo creo que eso pasa mucho. Sobre todo hay que tener en cuenta que la música pues, que estamos acostumbrados a hacer es, no toda, por supuesto, pero es una música pues europea y entonces hay cierto también como eurocentrismo también en eso, que ya yo creo que los nacionalismos que se empezaron a imponer en todo el mundo en el siglo XX, pues yo creo que también salvaron un poco esto porque apoyaron los compositores
Si vamos a hablar de Latinoamérica, pues todos los compositores colombianos, mexicanos, argentinos, brasileros, toda esta gente pues que emergió como estos movimientos nacionalistas que también estaban surgiendo en Europa. Entonces, tenés razón, por ejemplo, en algún lugar X pieza puede ser de frag y en otro lugar puede ser una pieza de baile. También eso yo creo que se vincula mucho a la parte folclórica, porque de hecho mucha de la música clásica muy seria, por ejemplo, hay mucha música de Dvorak o algunas melodías de Tchaikovsky, por ejemplo, son música folclórica rusa o en Dvorak, pues música de esta Bohemia y estas partes. Entonces, pues a nosotros no nos hace ningún efecto, pero por ejemplo, hace poco viví esa experiencia que pues tengo varios amigos de finlandeses y estaba sonando una sinfonía de Sibelius y llegó una parte, y ellos no son músicos, o sea, no son así nada clásico ni nada, pero estaban escuchando Sibelius y apoyan a Sibelius porque es el compositor, pero ellos no son músicos. Pero en cierto movimiento empezó a sonar una melodía, ay, esta es la melodía que cantaba mi abuelita. Entonces, eso representa mucho para ellos, pues para uno es como que, de pronto uno pues sí lee, esta es una melodía folclórica, ta, ta, ta. Pero si uno lo lea, pues lo entiende, lo interioriza, pero uno nunca va a sentir lo que esta amiga sintió, porque cuando sonó, pues se la llevó a la niñez de ella. Entonces, como que, uy, qué bonito eso. Y eso nos pasa pues también en la música, en músicas de nosotros, que por ejemplo, hablando de los grandes compositores mexicanos, pues que insertaron pues tanto folclore en la parte sinfónica. Has dirigido en Estados Unidos, en Egipto, decíamos, pero 8 años en Malasia. ¿Qué Sí, sucedió ahí? ¿Por qué te vas a Malasia y qué te hace quedarte? pues de verdad fueron más años, yo creo, fueron casi en total 12. Pues primero yo terminé mis másters, los 2 másters, y quería trabajar un poco en Asia. Entonces exploré varios países y Malasia fue el que me llamó inmediatamente. Primero empecé a trabajar en la Universidad como Nacional de Malasia, muy, muy grande, la universidad más grande allá de Malasia, en el conservatorio, como el director de la orquesta. Y ya de ahí fue en el 2014 pues que la gente de la ópera ya se acercó y ya desde ahí fui el director hasta el año pasado, 2022, junio. Ese fue mi último concierto con ellos. Entonces, también pues no fueron continuos porque más o menos en la mitad de ese proceso malayo, por decirlo así, fui a hacer mi doctorado. Entonces fui a la Universidad de Arizona en Tucson a hacer un doctorado en dirección de ópera y orquesta. Pero mientras hacía el doctorado, pues tuve la fortuna de que el profesor, pues no solo muy buen profesor, sino muy buena gente, porque me dejó seguir yendo a Malasia a dirigir la ópera, entonces eran 2 o 3 veces al año en Malasia. Y también mientras estaba allá fue que que gané esos concursos que me dieron conciertos, pues me tocó ir a Paraguay, después a Hungría, después a Bulgaria, después a Egipto. Entonces tuve también esa fortuna, pues que el profesor fue bastante flexible y me dejó seguir viajando. Entonces fue un doctorado bien interesante porque aprendí mucho, pero pues también estaba en un avión casi, no sé, muchas veces al año. Sí. ¿Es restrictivo el mundo de los directores de orquesta? ¿Son poquitos? Bueno, aquí en México sabemos los nombres o los escuchamos, pero son relativamente poquitos. Pues yo me imagino que somos pocos, sí, pero no tan pocos. Pero sí, porque a la final yo creo que la demanda pues tampoco es mucha. O sea, si tenés una orquesta de 80 a 100, solo hay una persona dirigiendo. Entonces yo creo que sí, o sea, sí somos pocos, pero no tan pocos. Yo creo que es más o menos un justo número, yo creo, sí. Hubo un choque muy grande dirigiendo las orquestas en Malasia, cultural me refiero. Pues la verdad, no creo que son choques. A mí las culturas en general no me chocan, sino como que me parecen muy interesantes, me gustan. Eh, la música hay que tener en cuenta que es la misma, entonces no es como que yo fuera ya a hacer ópera china o algo así, no, porque de hecho la ópera china es súper complicada, no tendría idea de cómo hacerlo. Pero yo creo que son más o menos como quizás detallitos.
por ejemplo, el que causa más curiosidades es si de pronto ven fotos de mis ensayos en Asia, muchos de los ensayos estamos sin zapatos por la cuestión asiática. O sea, uno entra a un recinto, no es solo para las casas, o sea, a veces es para muchos lugares. O sea, uno siempre deja los zapatos afuera como gesto de muchas cosas. Y de hecho me gustó, pues me acostumbré a eso. Entonces, son detallitos así, como cosas culturales que siempre yo creo que ya desde ahí hay que tener cuidado en no tener la media con el roto. Pero Eso lo aprendí en Asia, porque uno ahí como que el director y el dedo ahí afuera, ¿no? Entonces, con el hilo rojo. sí, como la caricatura, sí, sí, sí. Pero también hay muchas coincidencias. Aquí en Michoacán hay una antropóloga que se llama Amalia Garayza. Ella recientemente ha estudiado las coincidencias con Filipinas y México, ¿no? La comida, porque pues el traslado que hacían los barcos, ¿no? De traer y llevar Sí, cosas. Entonces, pues también se trae cultura, ¿no? Alimentos, formas de vestir, formas de hacer. Ella, bueno, especialista en textiles, ajá. pero hizo un trabajo interesante acerca de las culturas, ¿no? Que hay muchos encuentros más que choques, como Hay decías. sí, yo creo que culturalmente, sobre todo con estas culturas del sureste asiático, Filipinas, pues también que fue, sureste asiático no, pero Filipinas fue una gran colonia española. Entonces, pues ahí las similitudes son muchísimas, pero culturalmente yo creo que nos unen muchas cosas. De hecho, la comida no es tan lejana, o sea, es Y eso ya parecida. es ventaja, porque cuando estás en otro lado y Sí, que no te sí. sabe a nada, nada parecido. O sea, es diferente, pero uno se pone a mirar como que no, porque en realidad yo creo que hay más conexión entre Latinoamérica y Asia que entre Latinoamérica y Europa, por ejemplo. Muchísima más. Entonces, eso, pues ya es pues, para los estudios antropológicos de los antropólogos, pero siempre me ha llamado la atención. O sea, hasta de la misma manera en que las familias se vinculan entre ellos, es muy latina. O sea, no es como la cultura norteamericana o europea que de pronto se maneja como cierta soledad o algo así, ¿no? Allá en Asia es muy parecido a en Colombia, que si es un cumpleaños, todo el mundo va al cumpleaños, o que si se gradúa el primo y todo el mundo va a la graduación. Y entonces, de hecho, eso es interesante. Estando tan lejos, en varias cosas estábamos cerca, de hecho. Y estando tan lejos, ¿cómo ves hacia Latinoamérica? ¿Qué pasa con la música, con los artistas, hay una escena, hay posibilidades de seguir creciendo? Somos muy quejumbrosos también, hablando de las características, pero hay casos de éxito, ¿no? Hay casos interesantes y hay cosas que se Sí. pueden hacer. ¿Cómo ves desde allá? Sí, yo creo que decís muchas cosas interesantes y sobre todo después de estar tanto tiempo afuera, vuelve uno, y no estoy hablando de México solamente, o sea, de Colombia también, lo de quejumborosos es bastante interesante porque también pasa mucho en Colombia. Entonces uno siempre mira como con cierta perspectiva, sobre todo porque yo comentaba esto con mi hermano, por ejemplo, como que, o sea, yo era así. Pero no es algo muy negativo, sino es algo como de esa cosita cultural, como que, pero en realidad las cosas no están tan mal, o sea, o si hay algo que está un poquito mal, pues se puede trabajar. Entonces tampoco sé si de pronto, pues ya mi mentalidad cambió mucho y veo todo es más como oportunidades, que pues que me parece que está bien, porque sí, donde la gente de pronto ve problemas, yo veo retos, y donde ven dificultades, yo veo oportunidades. Y, y yo creo que todo siempre tiende a mejorar. Latinoamérica, el poder artístico es increíble, o sea, es increíble. Y la gente, yo creo que lo que pasa mucho es que como no nos vemos desde afuera, entonces estamos acostumbrados como que, pero desde afuera nos ven con muy buenos ojos. O sea, siempre que nos miran es como que, mira lo que están haciendo allá, mira lo que hacen allá, mira lo que son capaces de hacer allá. Entonces yo creo que, no sé, tenemos que mirarnos con ojos un poco más bondadosos, sin desmeritar, pues como que siempre podemos ser mejores. Eso sí, pues sí se puede.
pero eso es en todo el mundo. Entonces, como no sé, espero seguir manteniendo como esa visión, porque pues ya ahorita ya estoy de regreso a Colombia y pues ya estoy pues acá en México, entonces ya, ya estoy en la zona. Entonces espero siempre mantener como cierto filtro que me ayude a mirar desde afuera lo que pasa acá, como si fuera, sí, como si fuera cierto extranjero y seguir ayudando a que todo siga mejorando. ¿Qué proyectos tienes ya de regreso en Latinoamérica, en Colombia, en México? Sí, por ahora, pues como estuve tanto tiempo afuera, entonces mis contactos están como en otros lados, pero todo ha salido bien, pues porque ya llegué a Colombia en enero y ya tuve la oportunidad de dirigir la Sinfónica Nacional de Colombia, pues que eso es una oportunidad gigante. Y ya ahorita voy a empezar varios proyectos con la Ópera de Colombia, que es pues la institución más grande de ópera en Colombia. Una colaboración con el director Sergio Cabrera, no sé si lo conocen, pero es uno de los directores de cine pues como más emblemáticos de Colombia y él está apostando a hacer ópera. Entonces hay varios proyectos interesantes con él. Ahorita en septiembre vamos a hacer el Elixir del Amor de Donizetti. Entonces hay cosas que se están moviendo. Entonces lentamente vamos como a empezar a trabajar mucho más en esta parte del planeta. Ese es un proyecto de él, pero ¿a ti te gustaría llevar al cine o montar en este momento alguna ópera en particular? No, al cine no sé. No sé, igual a mí me encantan los proyectos raros también, las cosas interculturales, las cosas interdisciplinarias. Por ejemplo, en el 2019, pues que fue un año muy bueno antes de pandemia. 2019, que fue un año muy bueno, pues que viajé a muchas partes. Uno de los proyectos que hice, yo también soy compositor, entonces estrené una obra que compuse junto con un profesor mío de composición allá en Medellín. Esta obra, por ejemplo, me encantó porque es una obra que mezcla no solamente la parte musical, sino audiovisual. Entonces colaboramos con un artista de Estados Unidos que creó como cierta película que nosotros tocábamos la obra en tiempo real. Esta obra la estrenamos en el Reino Unido, en la Universidad de Cambridge, y a la gente le encantó. ¿Cómo Entonces, se llama? esa obra se llama Parábolas. Bueno, Es una obra que escribimos, también tenía poesía de un poeta colombiano muy reconocido. Entonces, esta obra fue interesante porque los que nos reunimos como a pensarla somos como muy sensibles con respecto al conflicto colombiano. Pues yo creo que es sabido pues lo que ha pasado en Colombia ahorita está mucho mejor, pero sí, pues todos crecimos como en ese y queríamos ponerlo en música, queríamos ponerlo en papel y el de los audiovisuales, él está casado con una colombiana, entonces no es ajeno pues a la situación y a la gente le gustó porque el mensaje estuvo muy, muy claro, muy directo. Entonces, a eso, con eso respondo tu pregunta. O sea, cuando decís que cine y esto, pues yo no voy a decir que no, porque es que hay proyectos que son muy interesantes, muy, muy interesantes. Y de hecho, pues una de las ideas en el estado de Michoacán es explorar mucho la riqueza cultural de las músicas originarias de acá. O sea, es algo que me parece impresionante que tiene el sello UNESCO y que vale la pena explorar. seguramente habrá la oportunidad de colaborar con muchas orquestas, muchos músicos, muchos compositores. Juan, nuestra fogata se está agotando poco a poco, Pero estamos hablando muy pero bueno, sí, estamos sí, sí. platicando muy rico con ella y con el mezcalito que nos regala aquí Claro, la claro, producción. claro que sí. Tenemos que ir a otra pausa y ya regresar a que nos platiques justo esta cuestión social, ¿no? Tanto Colombia como México son representados de forma que a lo mejor no siempre son benévolas o cercanas a lo que nosotros vivimos, ¿no? Lo que Claro, sí. mencionas, todas estas tradiciones, toda esta cultura, y a veces solo se nos refleja en cierto tipo de series, de ficciones que pueden estar relacionadas con
lo que está sucediendo, pero que no lo son todo, ¿no? Exactamente. Vamos a dar una pausa, pero estamos en La Fogata con Juan Montoya, disfrutando de esta bella noche en Morelia. Quédese con nosotros, volvemos. Estamos en esta fogata platicando con Juan Montoya, director de orquesta, colombiano, pero ciudadano del mundo, y nos ha compartido todas estas experiencias desde lugares, pues ya lo decías, ¿no? Algo exóticos, pensando en Asia, en África, pero ¿qué pasa en nuestro Latinoamérica? ¿Qué pasa en Colombia, México? Que a veces se difunden ciertos aspectos sin conocer todo lo demás. Pues yo creo que ahí es donde está la labor que nosotros hacemos, eh, y eso es lo que le ha gustado. Por ejemplo, yo trabajo mucho con embajadas de Colombia en muchos países también, o a veces si no trabajo con ellos, me relaciono con ellos por los países que visito. Y eso es lo que a veces ellos agradecen, y pues también uno como colombiano, porque por ejemplo uno ve estas plataformas de videos y esta serie y esta, y yo creo que México y Colombia tenemos la misma estampa de que hay el mismo cuento. Pero ya yo creo que con lo que uno hace como representante, yo creo que eso ayuda también. Y por ejemplo, yo soy un defensor también del fútbol, por ejemplo. Y eso fue una experiencia bastante bonita porque en Asia, de hecho, el estigma no existe mucho en cuanto a México o a Colombia, ya te hablan más de fútbol. Entonces a mí eso me gustó bastante porque, por ejemplo, si vos coges un taxi en Tailandia o Malasia y el taxista Colombia, lo primero que te va a decir, ah, Valderrama, ah, Higuita, ah, sí, fútbol. Entonces eso es lo bonito. Entonces, ese estigma hay que tener en cuenta que no existe en todo el mundo, lastimosamente, pues vende. Entonces, a veces es como que ya últimamente, pues como todas estas series de drogas y cosas, pues han vendido mucho. Entonces, como que a veces se siente uno como que, ay, vamos de para atrás. Pero entonces ahí es donde el arte viene y nos rescata, ahí es donde el deporte viene y nos rescata, y pues seguir siendo como embajadores de lo positivo que hay en nuestros países, que es muchísimo. ¿Alguna obra que te falte por dirigir, que por algún motivo digas, yo quiero montar esta ópera y no he podido? No, hay muchas, porque pues, o sea, obras hay muchísimas. Pues hablando de óperas, las óperas de Wagner me encantan. No he tenido la oportunidad pues de hacer ninguna de ellas, pero están en mi lista. Están en la lista. Sí, porque, o sea, son unas óperas gigantescas. El mentor mío es director emérito de la Sinfónica de San Francisco, entonces yo cada vez que voy allá estoy mucho tiempo con él y vamos a conciertos, y con él tuve la oportunidad pues de ver estas óperas magníficas de Wagner, y es como que yo quiero dirigir esto. Entonces yo creo que esa es una de las metas que seguro va a ocurrir, pero vamos con Seguramente. calma. Sí, hay mucho tiempo todavía. Claro que sí, esperemos que sí. Muchos escenarios por conquistar. Juan, estamos prácticamente cerrando, así que a mí me gustaría que nos compartieras a los morelianos, a los michoacanos, cómo ha sido tu experiencia en estos días que has estado aquí. Has estado en más ocasiones, pero bueno, cómo ha sido esta reciente experiencia y qué más viene para Juan Montoya. Pues la experiencia acá siempre ha sido muy bonita, muy acogedora. La comida acá es excelente. Entonces yo creo que eso no solo le gusta a los locales, sino a los que venimos a visitar, que es lo mejor, que le halaguen a uno la comida, yo creo. Eh, y también pues aprovecho la oportunidad pues para agradecer la hospitalidad de todas las personas de acá, de ustedes mismos. Pues o sea, yo creo que esto es, para mí es un honor estar acá y es un placer conversar y compartir pues lo que uno piensa, las experiencias de uno y lo que se puede hacer. Pues que también, pues que esa es la idea, pues
el potencial Claro. que se puede tener al trabajar juntos. Y también yo creo que vale la pena notar lo que te decía anteriormente, que a veces como que estamos siempre acá y no solo en México, en Colombia, sino que estamos siempre como en nuestras mismas rutinas y como invitarlos a que a veces nos miremos desde afuera un poquito para que apreciemos toda la cultura y toda la multiculturalidad que tiene un país como México, un país como Colombia y también pues que lo que he notado es que los públicos acá son muy fieles y que cada evento que yo he ido, que me han invitado o concierto que he hecho siempre son llenos. Entonces eso es algo que no pasa en todo el mundo y aquí es normal. Entonces es algo que yo creo que vale la pena anotar, felicitar, agradecer y abonar, pues, porque también hay que pensar en las futuras audiencias y eso es algo bien importante. O sea, es una problemática que está sucediendo a nivel mundial, la cuestión de las nuevas audiencias, sobre todo para la música que nosotros hacemos. Entonces, Morelia, México, Colombia también todavía no tenemos ese problema, pero es algo en que se puede trabajar, se puede mejorar y hay que valorarlo bastante, porque, o sea, la forma en que la gente apoya aquí el arte, o sea, hace poco con los festivales o los conciertos que ha habido por cuestiones del cumpleaños de Morelia, creo que es, o sea, donde uno camina está lleno, entonces pues unos han sido pues música popular, que, pues, que no es mi música o eso, o otro tipo de música que puede que me guste o no, pero la gente va. Y otros eventos que ya fueron más culturales, igual estaba lleno. Entonces me encanta eso, que eso siga sucediendo, que lo impulsemos y que lo apoyemos. Muchísimas gracias, Juan Daniel Montoya Valencia, en La Fogata. Qué honor tenerte con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Y gracias a usted. Ya lo dijo él, no lo digo yo, el público es, es lo más importante y le agradecemos mucho que nos haya acompañado. Recuerde que en las redes sociales del Sistema Michoacano de Radio y Televisión puede ver la entrevista completa si la quiere volver a disfrutar o si quiere conocer más de Juan Daniel Montoya. Búsquelo en redes sociales, hay varios conciertos, hay varias obras donde él dirige y seguramente dará mucho de qué hablar ya desde Latinoamérica en los próximos meses. Gracias de verdad. Muchas gracias por tu invitación. Gracias, pues estamos aquí en La Fogata, ya la vamos a apagar, pero en YouTube nos puede seguir viendo y conociendo a más de estos grandes personajes que construyen nuestra sociedad aquí en México y en Latinoamérica. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó